En esta oportunidad quiero compartirles un devocional con el tema La iglesia es un pueblo, no un lugar. Y quiero basarme en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5 y versículo 25. La Sagrada Escritura dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Queridos hermanos, en este versículo, particularmente la segunda parte del versículo, el apóstol Pablo está dando un realce muy importante acerca de la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra que nos habla acerca de su amor trascendente, de su amor único, perfecto, de ese amor ágape, un amor sacrificial que lo entrega todo por el todo, por causa de perdonar nuestros pecados y nuestras culpas, nuestras rebeliones. El apóstol Pablo está utilizando una analogía, o es decir, una comparación, de que así como los maridos debemos amar a nuestras mujeres, así también Cristo debe amar a la iglesia. Este versículo es muy importante para el pueblo cristiano. En primer lugar, nos revela la importancia de la iglesia para Cristo, porque el texto dice claramente que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Eso nos indica que para el Señor Jesucristo, la iglesia tiene un lugar muy especial. Como pueblo cristiano, debemos darnos cuenta sobre la importancia que tenemos, no como un lugar, sino como un pueblo, como una iglesia. Somos el pueblo de Dios. Y Cristo le da un lugar de relevancia a la iglesia. Por eso es importante decir que para Cristo, usted y yo tenemos un lugar tan especial. En segundo lugar, tenemos que ver que la palabra del Señor también nos indica en este pasaje acerca del amor que Cristo ha demostrado a la iglesia desde el principio. Y con ello debemos decir que la iglesia no es un edificio. La iglesia no representa una construcción, no es solamente un local donde se reúnen personas. Bueno, la iglesia en sí, podemos decir que somos nosotros, usted y yo. De tal manera que nosotros somos llamados más que un edificio, más que un templo, nosotros somos una comunidad de creyentes. La palabra griega para iglesia en el Nuevo Testamento es la palabra eclesía, que significa una asamblea de llamados. Él nos llamó y nos tomó como un pueblo consagrado, como un pueblo santo, que ahora se dedica a glorificar su nombre. Yo quiero que veamos algunos versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 23, el Señor Jesús respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Vea, la connotación de este texto es: vendremos a él y haremos con él morada. Iglesia amada, más que un edificio, más que un lugar, nosotros somos el pueblo de Dios. Cristo dice: vamos a hacer con él morada. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16, el apóstol Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
Querida iglesia, usted y yo tenemos la gran bendición, ahora que no podemos congregarnos en el edificio, en el local, en el templo. Tenemos el gran privilegio de que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19, nuevamente el apóstol Pablo dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? De nuevo, el apóstol Pablo quiere dejar muy en clara esta doctrina. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y por último, en 2 capítulo 6 y versículo 16, la escritura dice: porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué dicha tan grande la que tenemos, iglesia amada. Usted y yo no solamente representamos un edificio o un lugar, nosotros somos el pueblo de Dios. En usted y en mí mora la presencia de Dios, mora el Espíritu Santo. ¿Podemos comprender esto todos? Cristo amó a la iglesia y por eso Él se entregó a sí mismo por ella. La Biblia nos presenta como el pueblo donde mora Dios. Estos tiempos de crisis, es menester que usted y yo podamos meditar en esto. Ahora que usted no puede tener esa libertad de venir a la casa de Dios, es tan importante que usted medite de que la presencia de Dios no solamente desciende a un lugar. La presencia de Dios está dentro de usted, está con usted y está por usted. Por eso, allí en su casa donde usted se encuentra, usted puede experimentar la presencia de Dios. La Biblia entonces nos presenta a nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto. Somos los depositarios, somos las copas, somos los vasos donde Dios se manifiesta. Quiero contarles que este día estuve en el templo caminando, pensando, sentado en una silla, en el altar, en el escritorio donde nuestros hermanos diáconos se ubican en cada servicio. Y estuve pensando, qué triste se mira el templo sin ustedes. Sin ustedes este templo carece de vida. Pero cuando la iglesia se congrega, cuando el pueblo de Dios se reúne en este lugar a glorificar su nombre, entonces este templo precioso es testigo del derramamiento del Espíritu Santo. Pero también he pensado que lo que está sucediendo en esta época es como un ensayo de lo que será la gran tribulación. Por ejemplo, no podemos congregarnos en los templos y los templos están vacíos. Aunque usted tenga su ahorro, tenga su dinerito, no puede salir a comprar con libertad después de las 4 de la tarde. Vemos las calles vacías, sin personas caminando como siempre lo podemos ver. ¿No le parece a usted que hay una apariencia de lo que será la gran tribulación? Sin embargo, iglesia amada, nosotros como pueblo cristiano, como el pueblo de Dios, tenemos una garantía tan maravillosa, y es la garantía de la presencia de Dios con nosotros. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28
Y el versículo 20, el Señor nos dijo a nosotros de manera tan especial: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Querida iglesia, quiero decirle en esta noche, usted no representa un lugar, usted representa al pueblo de Dios. Por eso, me parece que una buena manera de que nos tratemos es decir que somos una familia, que somos el cuerpo de Cristo, que representamos los redimidos, una asamblea de llamados. El Espíritu Santo está con nosotros en estos tiempos de adversidad. No descuide su relación con el Espíritu Santo. Cuando usted confiesa su fe en Jesús, cuando usted declara la presencia del Espíritu Santo allí en su casa donde usted se encuentra, usted puede experimentar el dulce toque del Espíritu Santo. Quiero decirles que debemos meditar que el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2 y versículo 5, también dijo: ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Querida familia, Arca de Noé, es el tiempo de tomar grandes lecciones de lo que nos está sucediendo. Es el tiempo de reparar en valorar lo que son nuestras reuniones en la iglesia, nuestros cultos, la adoración, la alabanza, la palabra de Dios, la comunión, el compañerismo los unos con los otros. Es el tiempo de reparar en que necesitamos seguir adelante. Y mientras se acerca el día en que nos volvamos a congregar, yo quiero invitarle para que desde su casa usted pueda reconocer que no es solamente un lugar, un edificio. Somos un pueblo de creyentes, lavados con la sangre del Cordero.